la época de los jueces, derrota y restauración. Para los que nos escuchan, ¿verdad?, y vienen por primera vez, quiero hacer solamente referencia que hemos estudiado a estos personajes que se narran específicamente en este libro de la Biblia. Y cuando me refiero a este libro de la Biblia, me refiero al libro de los jueces, porque la Biblia es un compendio de 66 libros. A veces, ¿verdad?, cuando llegamos y queremos saber de la Biblia, decimos, bueno, es un libro. No, es un compendio de libros, que fue precisamente inspirado por nuestro Dios, y que con el pasar de los años se fue recopilando hasta el tiempo en el cual, ¿verdad?, estamos hablando prácticamente el último libro que escribió 100 años después de nuestro Señor Jesucristo, que fue el Apocalipsis, pero se recopiló hasta el tercer siglo. Es decir, que a veces lo que nosotros tenemos que aprender de la Biblia es que cuando están hablando, ¿verdad?, algunas porciones, en el tiempo de Jesucristo todavía no existía lo que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, el resto del Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento. Alrededor de 1600 años se tardó para recopilar toda la Escritura, en 2 idiomas diferentes, como lo hemos estudiado, 3 idiomas diferentes, ¿verdad?, mayormente el hebreo y el griego, y algunas porciones del arameo. Sorprendentemente, ¿verdad?, escrito en 3 continentes diferentes, se recopilaron entre 3 diferentes continentes: África del Norte, Asia y algunas porciones o las cartas en Europa. Y todo nos habla de cristocéntrico, todo va dirigido a Cristo. Aún la historia del Antiguo Testamento nos habla precisamente del control que Dios tiene sobre los acontecimientos para llevar a su pueblo de Israel al punto de que deberían reconocer a Cristo como el Mesías prometido. Y el libro de los jueces nos habla precisamente de esta etapa. El tema número 3. Vamos nosotros precisamente a Jueces capítulo número 4. Los temas no van conforme a la numeración de los capítulos, sino estamos viendo los jueces. El capítulo 1 narra precisamente qué es lo que ocurrió después de que Josué, ¿verdad?, muere, y cómo esa generación todavía impulsada por el fervor, ¿verdad?, y la devoción que tenían a Jehová, y cómo Josué los llevó a la confrontación, ¿verdad?, con respecto a esto de que yo en mi casa serviremos a Jehová. Y decía, elegidos ahora, ¿a quién sirváis? ¿A los dioses paganos o a Jehová de los ejércitos? Y el pueblo, ¿verdad?, gritó, a Jehová serviremos. Y así fue por lo menos durante la siguiente generación. Pero una generación es muy corta, porque entonces mueren los padres, ¿verdad?, mueren los abuelos, y la nueva generación se empieza a diluir y a perder la devoción. Y empiezan precisamente a aceptar a algunos ídolos dentro de sus propias creencias de los pueblos paganos, a los cuales se habían negado a derrotar y a aislar de la tierra prometida. Así que, recapitulando, Jueces es la historia de las indecisiones. El pueblo de Israel estaba indeciso entre adorar a Dios o a los dioses paganos. Estaba, en otras palabras, indeciso entre la apostasía y el arrepentimiento. Por eso se llama así la serie, Derrota y Restauración, porque por lo menos vemos 7 etapas en donde hay derrota espiritual, no solamente de los pueblos hacia él, no solamente del pueblo de Israel, hablando en el sentido precisamente de gobierno o de conquista, sino espiritualmente, que es lo más triste, ¿verdad? Y cómo Dios le permite a través de esas etapas restauración. Así que, hermanos, fue un pueblo, no es la historia de indecisión entre la apostasía y el arrepentimiento. Esto les generó un trasfondo constante de desobediencia y derrota. Después de que Josué muere, habría que terminar de conquistar la tierra prometida. Pero en lugar de eso, el pueblo de Israel cae en pecado. Y cae en pecado porque adopta las costumbres pecaminosas de las naciones vecinas. Y esto le lleva precisamente a un declive espiritual, a una moral decadente.
Y recordemos que el periodo, ¿verdad?, que abarca este libro de Jueces son 350 años. 350 años en que este pueblo subsiste, derrota, arrepentimiento, restauración. Porque la victoria que Dios les da sobre los pueblos paganos después de que se arrepienten, no es para que ellos se jacten de ser victoriosos soldados, sino dándoles la oportunidad de tener reposo en la tierra para adorar y para restaurar su vida espiritual y su comunión con el Dios verdadero. Sin embargo, sigue presente la obstinación del pueblo de Israel en este capítulo y continúa en la idolatría y hace pactos con los pueblos impíos. Cuando nosotros estudiamos acerca de Ahot la semana pasada, Ahot, que fue el segundo juez, se menciona que después de esa restauración la tierra reposa 80 años. Ustedes están ahí en Jueces 4, pero regresen 2 versículos a Jueces 3:30. Su enemigo era el rey de Moab. Dice, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. ¿Y qué dice? Reposó la tierra 80 años. Difícilmente, por lo menos esta mañana, hay alguien que tenga 80 años. ¿Alguien tiene 80 años aquí? ¿O todavía no llegamos a los 80? No vino la hermana. No vino la hermana, mi hermana Armando. Mi hermana Cela. Ellos sí rebasan los 80 años. Pero ninguno aquí. Entonces, ni siquiera nuestra propia vida nos daría el pensar el margen de lo que ocurrió durante esos 80 años. Pero la narración de la Biblia es muy exacta. El versículo 31, observen cómo dice: después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. En algunos estudios o algunos comentarios ustedes van a observar esto, de que a Sangar también se le da el título de juez. En algunos otros comentarios no se les da el título de juez, por una simple razón. Porque después, dice el versículo 1 del capítulo 4, después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, la referencia salta de Ahot ¿a quién? Precisamente a Débora y Barak. Esto no quiere decir que no sea importante lo que Sangar hizo, porque si podemos nosotros verlo dentro de un mapa, ¿verdad? Y si ustedes tienen un mapa ahí al final de su Biblia, y si en ese mapa aparece las tierras conquistadas por Israel, ustedes se van a dar cuenta que la parte central del mapa pues está presentándose los pueblos importantes de Israel, como Jerusalén, ¿verdad? La parte más al norte, Samaria y algunos de ellos. Pero Moab se encuentra del otro lado del Jordán. Y los filisteos se encuentran en sentido opuesto sobre el mar Mediterráneo. La palabra Palestina, que actualmente se utiliza para identificar el territorio de Israel, significa tierra de filisteos. A ellos les gusta más que digan tierra de Israel, ¿verdad? Pero sin embargo, geográficamente así se ha identificado. Ahora, hermanos, había entonces enemigos del este y del oeste. Uno de ellos acabó con los moabitas que se encontraban del lado del Jordán. Pero Sangar mató a 600, ¿verdad? Del otro extremo, del lado del mar Mediterráneo. Es decir, Dios proveyó precisamente victoria de por lo menos sus dos enemigos más acérrimos en ese tiempo. Ahora, ahí dice que este Sangar mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. ¿Qué es una aguijada de bueyes? Simplemente es un bastón recto, largo, similar a un bastón de Boy Scout. ¿Los han visto los bastones? Similar. No sabemos si más delgado, el del Boy Scout es un poco grueso, pero vamos a pensar que más o menos, y algunos estaban de 1,80 a 2 metros de largo esos, y se les sacaba punta.
Con esa punta se instigaba a los bueyes de los arados a caminar, a no detenerse. Así que desde que el campesino estaba atrás del arado, tenía con esa punta de lanza, tenía la facilidad de pegarle a los costados a los animales. Y esa es la quijada. La cuestión es aquí. No se identifica, ni la Biblia lo revela, de que Sangar haya matado a los 600 hombres en una sola ocasión o durante toda su vida. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se hace referente de que él, ¿verdad?, actuaba a favor del pueblo de Israel. Así que eso es lo que sucede. Y entonces, después de la muerte de Ahod, la narración del versículo número 4 empieza a decir: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Bien, la época de los jueces, hermanos, se puede identificar por periodos. Se puede identificar por periodos porque están muy bien definidos. La caída, el arrepentimiento, la restauración y el tiempo de descanso. Y nuevamente, caída, arrepentimiento, restauración, tiempo de descanso. Y así se va a definir. Ahora, se puede definir tanto por los periodos en que descansan como también por el tiempo de decadencia que vivían, de decadencia espiritual, como los pueblos, y además con los pueblos, que atribularon a los israelitas. En el primer periodo, identificamos a los pueblos de Mesopotamia como los enemigos principales del pueblo elegido y su liberación por medio de Otoniel. En el segundo periodo identificamos a los moabitas como el enemigo de Israel y a Og como el vencedor, juntamente con Sangar contra los filisteos. Y en este tercer periodo aparece Débora y Barak haciendo frente a los cananeos. ¿Se dan cuenta que cambian los enemigos? Cambian los enemigos. La pregunta es, si Israel en cada periodo Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y aprender de una situación que los metió en conflicto, parece que aprendieron menos que los pueblos enemigos. Porque los pueblos enemigos al parecer dicen: pues ¿para qué me puedo meter con el pueblo de Dios? Y otros pueblos se empecinan y es utilizado por Dios para llevar precisamente a disciplina al pueblo de Israel. Es ahí donde nos encontramos el día de hoy en este capítulo. Por lo menos, desde que Josué murió hasta el momento en que aparece Débora y Barak, habían pasado 120 años. 120 años. No cabe duda que estamos hablando de una nueva generación de israelitas que habían sido influenciados por el ejemplo de sus padres y se habían relajado cada vez más de guardar su devoción al único y sabio Dios. Se habían relajado. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando el pueblo persistió en dejar a Jehová? Esa es la pregunta central de nuestro sermón. ¿Qué es lo que sucede cuando el pueblo persiste en dejar a Jehová? Número 1, y ustedes tienen ahí en sus boletines el bosquejo en la parte final. ¿Quieren leer cómo dice el número 1? Dios permite que los israelitas usen defensas de doctrina. Perfecto. Ahora, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, hablamos de que Dios, por su soberanía, puede hacer lo que a Él le plazca. ¿Se dieron cuenta el versículo en el inicio del boletín que aparece ahí en la imagen? Alguien que lo lea. Está en otra versión, pero en la portada del boletín. ¿Cómo dice, hermano Miguel? Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga qué hace. Daniel 4:35. Ni quien le diga, y es pregunta, ¿qué haces? ¿Verdad? Eso es lo que sucede también con Job, ¿recuerdan?
Cuando Job es confrontado en el capítulo número 40 y dice, ¿cómo puedes contender con el Altísimo? Al final Dios puede hacer lo que le plazca. Y en este sentido, cuando hablamos de la voluntad absoluta, es aquella que Dios lleva a cabo y no importa lo que nosotros opinemos, lo que nosotros hagamos. No importa, Dios la va a llevar a cabo. Y esa voluntad absoluta continuamente está revelada en la palabra de Dios. Porque la tierra no se va a acabar con una tercera guerra mundial. Tienen que sobrevenir todos los acontecimientos precisamente de la gran tribulación y lo que está narrado en el Apocalipsis. Eso es lo que tendremos que esperar y tenemos que esperar como cristianos, porque es su voluntad absoluta. Pero Dios también, ¿verdad?, ejerce una voluntad permisiva. ¿Qué es esto? Es que al hombre, al capacitarlo de libre albedrío, le da la oportunidad y le da la responsabilidad de decidir sobre lo que va a hacer el hombre con su vida y con Dios. Por eso, la salvación es evolutiva, es decir, la ejercemos a voluntad. Usted, si va a decir acepto a Cristo porque me está poniendo una pistola en la espalda, porque si no me corren de trabajo, obviamente no va a obtener una salvación, la salvación de Dios, porque Dios espera que tú de forma personal, ¿verdad?, actúes con tu voluntad para decidir hacerlo tu Señor y tu Salvador. Así que entonces dice el versículo, que aparece también ahí en sus bosquejos, y Jehová los bendijo. Y ahí aparece, no sé si aparece entre paréntesis, una frase. ¿Qué quiere decir esto de que los bendió? ¿Permitió o los dejó en su obstinación? ¿En mano de quién? De Jabín, rey de Canaán. En este punto, síganme con atención. Cuando la tierra reposó de estos pueblos, fue por 80 años, ya lo vimos. Después de Ahod, reposa por 80 años. Detrás de la opresión anterior, pareciera que el pueblo había aprendido la lección, porque entre estos periodos de paz no se menciona nada. No van a encontrar ustedes que se mencione nada, sino aparece inmediatamente el siguiente juez. Pero se puede deducir con facilidad que bien pudo perder la elección conforme sus jueces morían, conforme sus líderes morían. Parece que entonces esto, ¿verdad?, ellos lo interpretaban como, pues ahora no hay quien nos dirija, ahora no hay una cabeza, ahora no hay alguien que pueda determinar, ¿verdad?, en un juicio cuáles cosas son buenas y cuáles cosas son malas. Estos, quienes eran los líderes, dejaron de existir. Y tal parece que a falta de mando y gobierno, el pueblo decayó y fue derrotado. Qué importante, hermanos, es saber que esto ha ocurrido también en las iglesias. El mayor debilitamiento es ocasionado, y esto precisamente lo saqué de un libro que estoy leyendo, cuando el liderazgo es atacado o bien desaparece por alguna causa. Cuando el liderazgo, ¿verdad?, es atacado o bien desaparece por alguna causa. Hebreos 13:17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Observen lo que precisamente dice otra versión: obedeced a vuestros pastores y nuevamente sujetaos a ellos, porque ellos están como despiertos por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas a Dios, para que lo hagan. Y aquí cuando dice para que lo hagan, está traducido de esta forma: permítales que lo hagan sin minar su alegría. ¿Qué es minar? Debilitar, ¿verdad? Minar su alegría. Y no con queja, porque esto no les va a aprovechar a ustedes. Qué interesante, ¿no? Porque esto no les va a aprovechar a ustedes. ¿Qué sucede cuando un hijo hace enojar a sus papás? ¿Les es provechoso al hijo? ¿Fácilmente puede pedir permiso? ¿Qué piensa? No, pues ahorita no es el momento, ¿verdad? Vamos a que esté contento. Con un jefe de trabajo,
Usted tuvo un error de trabajo y le costó esto dinero al patrón, pero él sigue dando la oportunidad de laborar en su empresa. ¿Pero será el mejor momento para pedir aumento? ¿Eh? No, ¿verdad? No es el mejor momento. Ahora, cuando, ¿verdad? La situación con el pastorado, y es parte de lo que vamos a hablar por la tarde, sucede esto, es obvio que está hablando de que el pastor puede responder con alegría, pero puede responder con tristeza, pero puede responder quizás con preocupación, puede responder quizás con angustia, quizás algo hay en su corazón, y simplemente lo que entonces la palabra de Dios insta a los creyentes es que hagan lo posible para que su ministerio sea eficaz y alegre. En ocasiones las iglesias sufren las consecuencias por falta de comprensión. El pueblo de Israel se relajó en estos periodos de paz. Quizás pensaron que todo iría bien y poco a poco fueron poniendo a prueba la paciencia de Dios. Porque los últimos 20 años la opresión fue cruel. Observaron entonces lo que dice precisamente el versículo, voy a leer desde el versículo número 2 en adelante. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel, refiriéndose a Sísara, tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuánto tiempo? 20 años. Quiere decir que dentro de esos 80 años, ¿verdad? O fueron 20 años dentro de esos 80 o posteriores, pero los oprimió precisamente este pueblo a través de este capitán. ¿Pero cómo los oprimió? ¿Tranquilo? Cruelmente. Ahora, es importante hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, en esa voluntad permisiva, hace que el pueblo reaccione a través del dolor que va a sufrir. El pueblo va a reaccionar a través de las pruebas. Y en ocasiones como cristianos, hermanos, podemos solamente reaccionar a través de las pruebas porque somos obstinados, porque somos duros, porque nos cerramos, porque decimos todo va bien, porque decimos yo puedo solucionar esto. Pero cuando Dios, ¿verdad?, cuando Dios decide, que es diferente a obstinarse, decide poner un alto, entonces puede ser un trato duro. Así que, hermanos, este capitán era el mayor problema a resolver. El pueblo de Israel se encontraba amedrentado por la capacidad militar, ya que contaba con 900 carros errados. ¿Qué es 900 carros errados? Eran carros de guerra, tirados por caballos, que en algunos casos, ¿verdad?, se llegan a ilustrar con algunas puntas a los costados para que no fácilmente pudiesen ser derribados. Y además era lo último en tecnología militar, en estrategia militar. Así que, pues, sí tenían temor. Ahora, hermanos, la obstinación ha resultado para el hombre catastrófica. Observen estas palabras. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, habla de obstinación, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y después, esto aparece en Romanos 1. Después dice que los entregó, ¿verdad?, en su lascivia, donde hombres, ¿verdad?, se acostaban con hombres, mujeres con mujeres. Ahora, hermanos, ¿qué es esto de que precisamente los entregó? ¿Qué quiere decir cuando Dios los entrega? Quiere decir que cuando el hombre se resguarda en la mano de Dios, Dios lo tiene así. Lo tiene así. Dios no lo deja. Puede ser que tengas alguna situación que te esté causando problemas en tu vida, incluso pecado. Pero en arrepentimiento tú estás con Dios y Dios no te suelta. Pero si tú decides llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y estás en la obstinación de soltarte de Dios, ¿sabes qué va a hacer Dios? Esto. Simplemente te va a entregar. No porque te esté arrastrando, sino porque te está dejando decidir sobre tu propia vida. Una vida que tú has decidido entregarla al pecado. Y en esa obstinación, ¿verdad?, precisamente estamos hablando de que es terrible para la raza humana, porque fue la obstinación, ¿verdad?, que llevó precisamente a decidir por el pecado. Número 2, y lo tienen en sus boletines. Dios utiliza indistintamente a las personas para llevar a cabo sus planes. Es aquí donde aparece una mujer, Jueces 4, 4 y 5. Dice, gobernaba. ¿Y qué es gobernar? No lo hay, hermana. Dirigir. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué significa para ustedes que nos gobierne, ¿verdad? Que tengamos un gobernador del Estado. Un líder, correcto. Son palabras que podemos decir sinónimas. Pero dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel, al pueblo, una mujer. ¿Su nombre? Débora. ¿Saben qué significa Débora? ¿Alguien se llama Débora? Significa abeja. Abeja. Iba a decir tiene un nombre de insecto, pero no, abeja mejor. Abeja. Eso significa en el hebreo. Débora. ¿Pero qué era esta mujer? Profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera que lleva su nombre de Débora, porque la habían identificado como el lugar donde gobernaba, o que era juez, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Subían, la iban a consultar en todas las cuestiones, podrían ser que eran de importancia, civiles y legales. Así que aquí aparece, ¿qué sabemos de Débora? Rápidamente, número 1, que era juez de Israel, porque gobernaba. Era juez de Israel. Número 2, que era profetisa. Literalmente, dice, o se puede traducir como mujer profeta, profetisa. Se intuye, obviamente, que era profeta de Dios, ¿verdad? Se intuye que era profeta de Dios, que conocía la ley y conocía al Dios a quien servía. Dios le proveía sabiduría para gobernar al pueblo de Israel y lo hacía ella sentándose debajo de una palmera. Número 3, era casada. ¿Cómo lo sabemos? Mujer de Lapidot. ¿Saben qué significa Lapidot? Significa relámpago. No es flash, pero relámpago. Es decir, eso era lo que le identificaba ese nombre. No, yo no creo que haya sido una capacidad física, pero es el significado del nombre. Entonces podría decir que era la mujer de Lapidot, o la mujer del relámpago, la abeja, la mujer del relámpago. Ahora, número 4, ¿qué sabemos de Débora? Que recibió una orden de parte de Dios. Ahí en ese pasaje. Dice Jueces 4, del 6 al 7.
Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Vean el mensaje. Aparentemente, parece ser que ya Barak había tenido el deseo de actuar por su pueblo o había recibido alguna revelación de parte de Dios, porque va como pregunta. No te ha, dice la palabra de Dios, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, y entonces al mandar. Quizás se le trate de una confirmación o solamente era una forma de hablar de parte de Débora. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Barak? ¿Qué sabemos de Barak? Número 1, que era hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí. ¿Qué condicionó a Débora a ir con... ¿qué sabemos de Barak? Que condicionó a Débora a ir con él. Porque el versículo número 8 dice así: Barak le respondió: si tú fueres conmigo, ¿qué dijo? Yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ajá. No iba a una fiesta, ¿verdad? Como cuando dice: pues yo no voy si tú no me acompañas, ¿verdad? Iba a una guerra. Y dice así, otra cosa que sabemos de Barak, que era un líder de influencia, porque el versículo 10 dice así: y juntó Barak a Zabulón, y no se refiere a una persona, se refiere a la tribu, a los varones de la tribu de Zabulón, y a Neftalí, la tribu de Neftalí, a los varones de Neftalí, en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Analicemos el contexto, hermanos. Algunos interpretan que Barak era inseguro y tímido, pero queda claro que él comandaba el ejército que junto, ¿verdad?, con Débora, y además que su influencia era notoria. Entonces no se trata de alguien tímido, sino simplemente, ahorita vamos a ver cómo se puede interpretar de una mejor manera. La interpretación más correcta era que deseaba contar con la influencia de Débora como profeta de Dios. Que contaba contar con la influencia de Débora como profeta de Dios. Él se sentiría respaldado por esta juez. Ahora aquí vamos a nombrar algo. La palabra juez y la palabra jueza son correctas. Ambas son admitibles. Ajá. Cosa que quizás en otros oficios no se dé. Pero aquí, por esta juez. El problema mayor se encontraba al norte de la región de Israel. Ahora, ¿por qué es importante esto? En el capítulo número 5 van ustedes a encontrar el cántico de Débora y Barak. Para complementar la enseñanza, ustedes leanlo en su casa. Pero vemos que hubo otras tribus que no respondieron al llamado de Barak. Las tribus del sur. Neftalí respondió. Zabulón respondió. Las tribus del norte, donde se encontraba el cuartel general de Sísara. Si ustedes tienen un mapa, van a encontrar el mar de Galilea. Y cerca del mar de Galilea, entre Belén, no Belén, se me fue ahorita, Nazaret y el mar de Galilea, se encuentra Cedes. Ese Cedes era una ciudad, ¿verdad?, parte de la tribu de Zabulón y de Neftalí, que eran los tribus que conquistaron la parte norte. Y ahí estaba el mayor problema, porque era la mayor opresión, porque Sísara oprimió por 20 años cruelmente a los pueblos, y entre más cercanos eran, más opresión tenían. Entonces, Débora manda llamar a Barak y le da esta orden de parte de Dios. Ahí está Cedes de Neftalí y muy cerca el valle de Jezreel. Lo vamos a identificar posteriormente como el valle de Megiddo. Y en el Apocalipsis, ¿como cuál? Armagedón.
es una zona donde hubo muchos conflictos desde el Antiguo Testamento y este es uno de ellos. El monte Tabor y el monte Moré están al sur y al norte de este valle. El valle está así y aquí están estos dos. Ahí en ese valle es uno de los valles que quizás, ¿verdad?, podemos decir, eran más fértiles y siguen siendo más fértiles. Aunque la geografía ha cambiado, allá en aquel tiempo pasaba también precisamente un arroyo. Este arroyo se llama el arroyo de Sison, que era alimentado por estos dos montes y precisamente los manantiales que surgen de él y desemboca precisamente al mar Mediterráneo. ¿Por qué es importante esto? Porque en el cántico de Débora se puede percibir por lo menos la idea de que los carros errados quedaron atascados cuando huían. ¿De qué les sirve si Dios mueve las circunstancias o ocupa las cosas? Esto en realidad debería hacernos pensar a nosotros, hermanos, de que Dios siempre va a actuar en su soberanía. Cuando nosotros decidimos sujetarnos a Dios, ampararnos en Dios, a pesar de las pruebas, Dios en su soberanía quiere el bien para nosotros. Quiere el bien para nosotros. Su victoria fue contundente, sin embargo, la victoria precisamente que tuvo Débora y Barak, sin embargo, perdió el premio mayor, dar muerte al enemigo más cruel de Israel. Porque Débora profetiza lo siguiente en el versículo número 9. Léanlo, por favor, en voz alta. Jueces 4:9. Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que enfrentes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sisara, y levantándose Jehová fuego para hacerles. Yo les interrumpí, por eso se empezaron disparejos. Pero, ¿qué fue lo que dijo esta Débora a Barak? Iré contigo. Ok, yo voy contigo porque tú me lo estás pidiendo, pero vas a perder algo. Mas no será tuya la gloria de la jornada. ¿Qué jornada? La jornada militar que se habría precisamente de desarrollar. Dice, la jornada que emprendes. Porque en manos de mujer venderá Jehová a Sisara. Nuevamente, venderá, quiere decir, te dará, te soltará. Derrotarás, pues, a Sisara. ¿Quién es esa mujer? Jael. Correcto, ya lo vieron ahí en el... ¿Y qué dice el número 3? Dios puede utilizar a quien Él quiera. Versículo 11 en adelante, y aquí no lo vamos a desglosar tanto, pero es necesario ver el contexto. Y Eberseneo de los hijos de Obad, versículo 11, suegro de Moisés, se había apartado de los eneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes, cerquita de donde iba a ser la contienda. Vinieron pues a Sisara, o Sisara, ¿cómo se...? Sisara. Ajá. Las nuevas de que Barak, hijo de Abonoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió en Sisara todos sus carros, todos, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaban, desde Azoret Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Dios va delante de ellos cuando Él promete algo. Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Cuando se refiere en pos de él, que le acompañan. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Quedó atascado, huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿Quién quedó solamente? Sisara, porque huyó. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo,
porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Bien amorosa, ¿verdad? Ven, señor mío, ven a mí. Y la mete a su tienda. Cuando una mujer metía a alguien a su tienda, ningún varón podía entrar, solamente si ella se lo permitía. Esto es interesante, pero esto era parte precisamente del respeto hacia las mujeres. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo: ¿hay aquí alguno? ¿Qué tenía que responder? Que no, porque sabía que no iban a entrar si ella les decía que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Yo creo que el joven que pensaba que lo iba a tapar. Esa es la idea, ¿no? Así como cuando vas a tapar a alguien que quieres y que te está tratando bien, que vas y tapas al hijo, tapas al esposo, o tapas a la esposa, ¿verdad? Ahí va así, pero con la estaca acá y con el mazo acá, ¿no? Púmbale. Además de tapar, esconder, ¿no? ¿Mande? Lo iba a esconder, tapadito. Según lo iba a esconder. Ajá. Pero no. Ahora dice así. El versículo número 21. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo más sus manos se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y le clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, ya que Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose ¿qué? Más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Jael es una de esas mujeres de la Biblia, ¿verdad? De quienes no tenemos muchos detalles, no hay muchos antecedentes, pero con lo que sé de Jael no me gustaría encontrarme con ella, ¿verdad? Esa Jael. Todo lo que sabemos con seguridad, hermanos, además del relato de su historia, es que ella era una beduina y la esposa de Eber, el kenita. No era parte de la tribu de Israel, aunque, ¿verdad? Precisamente vemos que ahí hay una parentela, ¿verdad? Pero no era parte del pueblo de Israel. Jael aprovechó la oportunidad para acabar con el enemigo de Israel. Sísara se consideró, y yo creo que esto se consideró un refugiado para este pueblo, que por la palabra de Dios sabemos que no era su enemigo, había paz entre ellos, entre Sísara y el pueblo, precisamente de Jael. Así que podemos decir que era un refugiado, que no era su enemigo, y tratar de explicar cuáles fueron los motivos de Jael para dar muerte a Sísara, pues podríamos explicar que parece más bien una traición, ¿no? De alguien que llega a tu casa y que lo mata. Sin embargo, lo que hay que resaltar es que Dios utilizó a Jael. Dios utilizó a Jael para manifestar su poder en los acontecimientos y cumplir su palabra de que la gloria final de la victoria correspondió a una mujer, como Dios había dicho a través de Débora. Eso es lo que hay que hacer énfasis. Una mujer no judía, Dios la utilizó para cumplir sus planes de juicio. Eso es exactamente, hermanos, lo que hará Dios para sus juicios finales. En el fin que Dios ha establecido para todas las cosas, Él utilizará al anticristo, utilizará a la gran ramera, utilizará a los líderes políticos,
por lo menos en las 2 primeras partes de la gran tribulación, y los volteará para ser enemigos de la humanidad completa, utilizando a aquellos que la misma humanidad elegirá en el futuro como sus líderes a seguir. Porque el mundo elegirá al anticristo, a la bestia, al falso profeta, a esta institución de la gran ramera. ¿Para qué? Para que a través de ellos Dios emita sus propios juicios. Esto, hermanos, nos deja una enseñanza enorme. Que no importa cuánto pensemos que los gobiernos pueden controlar a estos imperios, a este mundo, a sus naciones, pero Dios utiliza al final todo para llevar a cabo su soberanía. Por eso ahí en Daniel dice, ¿verdad? ¿Quién lo va a cuestionar? ¿Acaso no lo podrá hacer? Y en nuestro caso podemos pensar exactamente lo mismo. Dios va a seguir obrando en nuestra iglesia porque en su soberanía, ¿verdad? Dios instituyó los cuerpos locales para que llevemos a cabo lo que nos corresponde. Si somos irresponsables, estaremos esperando una disciplina o estamos mejor aprovechando las oportunidades. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú, mi Dios, eres soberano. Ese atributo, Señor, que a veces se nos olvida, que a veces lo menospreciamos, que a veces incluso intencionalmente con nuestra forma de actuar y de conducirnos pensamos que tenemos todo bajo control cuando, Señor, el control te pertenece a ti. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas cosas que a veces hacemos en nuestra fuerza y que no dejamos el tiempo necesario para que tú, en tu soberanía y en tus tiempos, actúes. Gracias, Señor, te damos, no solamente por esta iglesia, sino por todas las iglesias de sana doctrina, aquellas que tienen, Padre, como columna vertebral las doctrinas correctas de gobierno, de salvación, de Padre Santo, identificación plena de tu divinidad. Y mi Dios, tú eres quien pone, Padre bendito, a los líderes. Queremos, Padre Santo, que tú nos sigas, Señor, enseñando. Queremos aprender. Y si acaso es necesaria la disciplina, pero también que aprendamos de ella. En la vida personal de cada uno de mis hermanos y cada uno de nosotros, Señor. Te doy toda la honra y la gloria por esta mañana, en el